corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada palpitación en las sienes. Tengo 71 años, pero en ese momento me sentía más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. En mi portafolios llevaba los documentos más importantes de mi vida. Escrituras de 3 departamentos y una casa frente al mar. Todo mío, todo heredado de mi hermano Guillermo, la única persona que siempre creyó en mí, el único que me veía como algo más que un padre agotado o un viudo olvidado. Caminaba, despacio por la banqueta, sintiendo el peso del sobre Manila contra mi costado. No podía dejar de sonreír. Pensaba en cómo le diría a Miguel, mi hijo. Imaginaba la expresión en el rostro de Jennifer. Me figuraba sus abrazos, su sorpresa, tal vez hasta lágrimas de alegría. Después de tantos años viviendo al día, contando cada peso, negándome pequeños lujos para no ser una carga, finalmente tenía algo que ofrecerles, algo sustancial que cambiaría nuestras vidas. El sol de la tarde me calentaba la espalda mientras subía los escalones hacia la puerta principal. La casa olía a café recién hecho. Escuché voces en la sala. Miguel y Jennifer estaban ahí. Perfecto. No tendría que esperar para compartir mi noticia. Podría decirles ahí mismo, ver sus rostros iluminarse, sentir que todos los sacrificios de esos años habían valido la pena. Pero justo cuando estaba a punto de girar la perilla que daba a la sala, escuché mi nombre. La voz de Jennifer, firme, clara, sin ese tono dulce que siempre usaba conmigo. Me detuve. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto. Tal vez fue ese sexto sentido que la gente desarrolla después de décadas de leer entre líneas, de entender lo que no se dice. Me quedé ahí del otro lado de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Lo que escuché después me atravesó como un cuchillo. Jennifer hablaba con esa voz de negocios que solo le había escuchado cuando platicaba por teléfono con sus amigas o su mamá. Nunca conmigo. Conmigo siempre era miel y paciencia fingida. Ya hablé con el doctor Morales, dijo. Me confirmó que con 2 evaluaciones más podemos conseguir el diagnóstico. Dice que es fácil. A su edad, cualquier olvido se puede documentar como deterioro cognitivo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Miguel respondió, mi papá, mi único padre, el hombre que cargué, que crié, que defendí contra todo y contra todos. ¿Y estás seguro de que no habrá problemas legales? Ninguno, replicó ella, con una certeza que me heló la sangre. Una vez que tengamos la tutela, podemos vender esta casa, liquidar sus cuentas, y nadie puede decir nada. Estará bien cuidado en el asilo. Visitas de fin de semana si quieres, pero la realidad es que no podemos seguir así, Migue. Lo hemos estado cargando por años. Me recargué contra la pared porque las piernas no me sostenían. El sobre Manila me quemaba contra el costado. 3 departamentos, una casa frente al mar, y ellos planeaban internarme, declararme incompetente, quitarme todo. No sé, Jenny, dijo Miguel, y por un segundo, un miserable y patético segundo, sentí esperanza. Es mi papá. Exacto. Es tu papá y está drenando todo lo que tiene. ¿Cuánto más vas a esperar? Tus deudas no se van a pagar solas. El negocio está fracasando. Necesitamos liquidez ahora. No en 5 años cuando finalmente. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El doctor Morales dijo que podemos empezar el proceso la próxima semana, continuó Jennifer. Ya tengo los formularios. Solo necesitamos tu firma y la de él. Pero eso es fácil. Le diremos que es para el seguro médico o algo así. Firma cualquier cosa que le pongamos enfrente. Tenía razón. Había firmado todo lo que me habían pedido firmar en los últimos años. Confiaba en ellos. Confiaba ciegamente. ¿Y cuánto crees que podamos conseguir por la casa?, preguntó Miguel. Jennifer suspiró como si finalmente llegaran a la parte importante. El agente inmobiliario dijo entre 500,000 y 600,000 pesos, dependiendo de qué tan rápido queramos vender. Si esperamos un poco, tal vez más, pero yo digo que vendamos rápido. Entre eso y lo que tiene ahorrado, podemos limpiar todas las deudas y todavía tener suficiente para invertir en el proyecto nuevo. ¿Y qué pasa con él? Como te dije, el asilo cuesta 4,000 pesos al mes. Podemos pagar por años con lo que hagamos. Estará bien. Mejor que aquí, la verdad. Tendrán gente alrededor todo el día.
actividades, cuidado profesional. 4,000 pesos al mes. Me estaban evaluando, calculando cuánto tiempo podrían mantenerme internado antes de que mi propio dinero se acabara. «No sé si pueda hacerle esto», murmuró Miguel, pero su voz ya no tenía convicción. Era solo un vestigio de conciencia, una última resistencia antes de ceder completamente. «Migue, mi amor, escucha», dijo Jennifer. Su voz ahora era suave, seductora, la voz que usaba para manipularlo a él también. «Tu papá ya vivió su vida, tuvo su matrimonio, tuvo a su hijo, tuvo los años buenos. Ahora es nuestro turno. Tenemos derecho a vivir sin esta carga, y él va a estar bien, te lo prometo». Silencio. Un silencio largo, espeso, insoportable. Y luego la voz de mi hijo: «Está bien, hazlo rápido, no quiero que esto se alargue». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue dramático, no hubo lágrimas inmediatas ni gritos internos. Fue algo más profundo, más definitivo, como ver caer la última pieza de un edificio que había estado desmoronándose por mucho tiempo. Solo que yo me había negado a verlo. Me quedé ahí parado del otro lado de la puerta, aferrando el sobre contra mi pecho. Adentro estaban los documentos de 3 departamentos y una casa frente al mar. Una fortuna que no sabían que existía. Una fortuna que mi hermano Guillermo, en su infinita sabiduría, me había dejado con una sola condición escrita en su carta: «Daniel, no le digas a nadie hasta que estés seguro de quién merece saberlo». Ahora entendía por qué. Respiré profundo. Forcé a mis manos a dejar de temblar y me alejé silenciosamente hacia la entrada. Abrí y cerré la puerta principal ruidosamente. «Ya llegué», grité alegremente, casi cantando. Escuché movimientos rápidos en la sala. Cuando entré, Miguel y Jennifer estaban sentados en el sillón, sonriendo. Él tenía su teléfono en la mano. Ella sostenía una taza de café. La imagen perfecta de una tarde familiar tranquila. «Hola, papá», dijo Miguel, levantándose para besarme la frente. «¿Cómo te fue?» «Bien, mijo», respondí, guardando el sobre en mi bolsa antes de que pudieran verlo. «Solo unos papeles del seguro, nada importante». Jennifer sonrió, esa sonrisa que ahora podía ver exactamente por lo que era: una máscara. «¿Quiere café, don Daniel?» «Miguel acaba de hacer una olla nueva». «Sí, mijita, gracias». Me senté en mi silla de siempre y los observé moverse por la cocina. Observé cada gesto, cada mirada que intercambiaron. Todo tenía sentido ahora. Cada comentario sobre mi memoria, cada sugerencia de que debería descansar más, cada papel que me habían puesto enfrente para firmar. Tomé el café que me ofreció Jennifer y sonreí. No sabían que todo había cambiado. No sabían que el hombre al que acababan de planear internar y despojar de sus bienes ahora tenía más poder del que jamás imaginaron. No sabían que los había escuchado, y definitivamente no sabían que Daniel Hernández, el viudo silencioso y conveniente, acababa de despertar. Mi vida había sido simple. Mi vida había sido simple, tal vez demasiado simple. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde los hombres aprendíamos desde temprana edad que nuestro destino era proveer, servir y gradualmente desaparecer un poco cada día para que otros pudieran brillar. Me casé con Esperanza Moreno cuando tenía 23 años. Era una buena mujer, trabajadora, de esas que llegaban cansadas a casa pero siempre tenían una sonrisa para su marido. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó lo esencial. Miguel nació 2 años después de nuestro matrimonio. Fue mi único hijo. Había perdido 2 antes que él y 1 después, así que cuando finalmente se quedó, lo cuidé como si estuviera hecho de cristal. Tal vez todo empezó ahí, tal vez lo amé demasiado, lo protegí demasiado, le di todo lo que yo nunca tuve, y en el proceso olvidé enseñarle lo más importante, que las cosas se ganan, no se heredan por derecho divino. Esperanza murió hace 12 años. Un infarto súbito mientras manejaba de regreso del trabajo. Ni siquiera llegó al hospital. Me dejó la casa, unos ahorros modestos y una pequeña pensión que apenas cubría los gastos básicos. Miguel ya llevaba 3 años casado con Jennifer para entonces. Al principio, después del funeral, me pidieron que me fuera a vivir con ellos. «No puedes quedarte solo, papá», me decía Miguel. Pero yo me resistí.
Todavía tenía mis fuerzas. Todavía podía valerme por mí mismo. Todavía tenía mi casa, mi espacio, mis rutinas. Durante 5 años viví así, visitándolos los domingos, recibiendo sus llamadas telefónicas corteses entre semana. Pero las cosas cambiaron cuando Miguel perdió su trabajo. Nunca me dijeron exactamente qué pasó. Algo sobre recortes de la empresa, reestructuración. Esas mentiras suaves que dice la gente cuando alguien es despedido. Jennifer trabajaba, pero su sueldo no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. El departamento caro en la Condesa, el coche nuevo cada año, las salidas a restaurantes, los viajes de fin de semana a Cuernavaca. Fue entonces cuando sus visitas se volvieron más frecuentes y las conversaciones más específicas. «Papá, esta casa es muy grande solo para usted», decía Jennifer, mirando alrededor con esos ojos calculadores que aún no sabía leer. «¿No se siente solo aquí?» «Estoy bien», contestaba. Y era cierto. Me gustaba mi soledad. Me gustaban mis plantas en el jardín, mis programas de televisión en la noche, mi desayuno en el portal. «Pero piense en el lado práctico», insistía Miguel. «Si algo le pasa, si se cae, si se siente mal en la madrugada, nadie se va a dar cuenta hasta horas después». Tenían razón en eso. Supongo que la vejez trae estos miedos, esta sensación de fragilidad que antes no existía, ese miedo de morir solo y que lo encuentren días después por el olor. Así que cuando me propusieron que nos fuéramos a vivir todos juntos a mi casa, acepté. Ellos venderían su departamento, pagarían sus deudas y viviríamos como una familia. «Será como antes, papá», dijo Miguel, «como cuando era niño». Pero no fue como antes. Desde el primer día las cosas fueron diferentes. Jennifer reorganizó toda la casa para hacerla más funcional, dijo. Mis muebles terminaron en el sótano. Mis cuadros fueron reemplazados por los suyos. Mi cocina fue rediseñada según su gusto. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Las comidas ya no eran momentos familiares, sino transacciones rápidas. Miguel comía viendo su teléfono. Jennifer hablaba por teléfono con sus amigas. Yo me sentaba en silencio, sintiéndome cada vez más invisible en mi propia mesa. Los comentarios empezaron sutiles al principio, casi imperceptibles. «Don Daniel, ¿ya le puso sal a esto? Porque parece que lo hizo 2 veces. Papá, ¿se acuerda que me pidió que comprara leche? Hemos comprado 3 cartones esta semana porque no deja de pedir. Don Daniel, dejó la llave abierta otra vez. Tiene que tener más cuidado». Cada comentario era una semilla de duda plantada en mi cabeza. Estaba olvidando cosas. Estaba perdiendo la memoria. Empecé a cuestionarme, a anotar todo, a verificar 2 veces todo lo que hacía. Y mientras yo me encogía, ellos crecían. Miguel pasaba horas encerrado en lo que antes era el cuarto de costura de Esperanza, ahora convertido en su oficina. Hablaba de nuevos negocios, inversiones, oportunidades, pero yo nunca veía dinero entrando. Solo veía cómo mis ahorros comenzaron a desaparecer. «Papá, necesito que me prestes 2,000 pesos», me decía Miguel. «Es para el negocio. Te pago el próximo mes». Nunca lo hacía. «Don Daniel, ¿nos puede ayudar con la luz este mes?» «Andamos, un poco apretados», me pedía Jennifer con esa voz suave que ahora sé que era pura manipulación. Siempre ayudaba, siempre decía que sí porque era mi hijo, porque eran mi familia, porque los padres se sacrifican, eso nos enseñaron. Mi pensión mensual de 1,500 pesos se esfumaba en 3 semanas. Los 30,000 pesos que me había dejado Esperanza se convirtieron en 20,000, luego en 15,000, luego en 8,000. Llevaba un registro en una libreta escondida en mi cuarto, sumando cada préstamo que nunca se devolvía, cada ayuda que se convertía en obligación. Pero me decía que estaba bien, que la familia era para eso, que Miguel estaba pasando por un momento difícil, y yo tenía que apoyarlo como siempre lo había hecho. Jennifer era más sutil, pero más constante. Siempre tenía una sugerencia, siempre tenía un comentario envuelto en preocupación. «Don Daniel, ¿no cree que debería ver a un doctor? He notado que está más olvidadizo. Tal vez deberíamos poner las cuentas a nombre de Miguel por si algo le pasa. Es más seguro. ¿Por qué no me da su tarjeta?
Yo puedo hacer las compras. Así no tiene que salir con el frío. Cada sugerencia era una pequeña renuncia. Cada renuncia me hacía más pequeño, más dependiente, más invisible. Y yo aceptaba todo, porque pensaba que era amor. Pensaba que me estaban cuidando. Qué tonto fui. Mis amigos comenzaron a desaparecer de mi vida. No porque yo quisiera, sino porque cada vez que planeaba verlos, había algo más importante. Papá, necesito que se quede hoy porque viene el técnico del internet. Don Daniel, mejor no salga hoy. Está lloviendo y se puede enfermar. Hasta que dejaron de llamar. Hasta que yo mismo dejé de intentar. Me convencí de que a mi edad ya no necesitaba amigos, que mi familia era suficiente. Mi hermano Guillermo me visitaba cada 2 meses. Vivía en Guadalajara, a 4 horas de distancia. Era un hombre exitoso, tenía varios negocios, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Yo era su única familia cercana, y él era la única persona que veía lo que yo me negaba a ver. Daniel, ese muchacho te está usando, me decía mirándome fijamente, con esos ojos verdes que heredamos de nuestra madre. Y esa mujer es peor, te están vaciando, hermano. No digas eso, Guillermo. Miguel es mi hijo. Precisamente por eso te lo digo. Porque te conozco. Porque sé que eres capaz de desaparecer completamente con tal de que él esté bien. Pero yo no quería escuchar. No quería escuchar porque escuchar significaba aceptar que había fallado como padre, que había criado a un hombre capaz de explotar a su propio padre. La última vez que vino Guillermo, hace 4 meses, tuvo una discusión seria con Miguel. Yo estaba en la cocina, pero escuché todo. ¿Le estás robando a tu padre?, le preguntó Guillermo sin rodeos. Me da el dinero porque quiere, respondió Miguel. Te lo da porque lo manipulas, porque lo haces sentir que si no ayuda, es mal padre. No tienes derecho a venir a mi casa a insultarme. Esta no es tu casa. Es la casa de tu padre, y si tuvieras tantita vergüenza, estarías ayudándolo en lugar de exprimirlo. Miguel lo corrió, y yo, cobarde como siempre, no dije nada. Dejé que mi hijo echara a mi hermano. Dejé que se fuera enojado. No sabía que sería la última vez que lo vería vivo. La muerte de Guillermo. Guillermo murió hace 2 meses. Un aneurisma cerebral. Rápido, sin dolor, me dijeron. Fui al funeral solo. Miguel dijo que tenía una junta importante. Jennifer dijo que alguien tenía que quedarse a cuidar la casa. En el funeral, el abogado de Guillermo me entregó una carta. El señor Guillermo dejó instrucciones de que recibiera esto en persona, me dijo. La carta de Guillermo me quemaba en las manos mientras regresaba del funeral. Era un sobre blanco grueso, sellado con cera roja como en las películas antiguas. En el frente, con la letra firme e inclinada de mi hermano, decía simplemente, para Daniel, leer a solas. Esperé hasta la noche. Miguel y Jennifer habían salido a cenar con unos amigos. Dije que estaba cansado, que prefería quedarme en casa. Era mentira. Necesitaba estar solo para leer lo que mi hermano tenía que decirme desde más allá de la muerte. Me senté en la cama con la lámpara encendida y abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había 2 cosas, una carta manuscrita de varias páginas y un documento legal doblado. Empecé con la carta. Mi querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo finalmente llegó. No te sientas mal por mí. Viví bien, viví a mi manera, y me voy sabiendo que hice lo correcto al dejarte lo que te estoy dejando. Pero antes de que sigas leyendo, necesito que entiendas algo. Lo que viene en este documento legal no debe contárselo a nadie, Daniel, ni siquiera a Miguel, especialmente no a Miguel. Me detuve. El corazón me latía fuerte. Continué leyendo. Sé que duele escuchar esto de tu propio hermano, pero ese muchacho no es el niño que criaste. No sé en qué momento se perdió, si fue cuando lo mimaste demasiado o cuando eligió casarse con esa víbora que tiene por esposa. Pero la verdad es que tu hijo es un hombre débil y codicioso, capaz de cualquier cosa por dinero. Y ella es peor. Ella es el cerebro detrás de todo. Él es solo el instrumento.
Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, difuminando la tinta. Pero continué. En estos últimos años, te he visto desaparecer poco a poco. Cada vez que venía a visitarte, estabas un poco más pequeño, un poco más callado, un poco más ausente, y esos dos crecían en tu espacio como maleza. Te he visto dar dinero que no tenías, firmar papeles que no entendías, renunciar a cosas que te correspondían por derecho, y lo peor de todo, te he visto convencerte de que eso era amor. Puse la mano en la boca para ahogar un sollozo. Pero el amor no es lo que te están dando, hermano. El amor es lo que tú les das a ellos, sin recibir nada a cambio, excepto migajas de atención y montañas de manipulación. He tratado de abrirte los ojos. Dios sabe que lo intenté. Pero eres terco, Daniel. Siempre lo has sido. Así que decidí hacer algo diferente. Decidí protegerte incluso de ti mismo. Desdoblé el documento legal con manos temblorosas. Era un testamento, el testamento de Guillermo. Y mientras leía, el mundo se detuvo. Mi hermano me había dejado todo. 3 departamentos en la zona más exclusiva de Polanco, cada uno valuado en aproximadamente 500,000 pesos, y una casa frente al mar en Puerto Vallarta, una propiedad que había comprado hace 10 años y que, según el documento, valía cerca de 800,000 pesos. En total, casi 2,300,000 pesos en propiedades. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Guillermo no tenía hijos, nunca se casó, y yo era su único heredero. Todo era mío. Regresé a la carta con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Estos bienes son tuyos y de nadie más. Dejé instrucciones muy claras con mi abogado, el licenciado Daniel Herrera. Él se pondrá en contacto contigo para arreglar la transferencia de las propiedades. Pero Daniel, escucha con cuidado. No le digas a Miguel ni a Jennifer nada, hasta que estés absolutamente seguro de que no van a tratar de quitarte esto. Y créeme, lo van a intentar. Mi hermano me conocía muy bien. Sé que tu primer instinto será compartir con ellos. Vas a querer contarles, ayudarlos, darles una parte, porque así eres tú. Pero te ruego, hermano, no lo hagas. No todavía. Obsérvalos primero. Ve cómo se comportan cuando no saben que tienes algo que ellos quieren. Ahí es cuando verás quiénes son realmente. Pasé a la última página. Viví 73 años en este mundo, Daniel, y he conocido a mucha gente buena y gente mala. Y puedo garantizarte que tu nuera está entre lo peor. Esta mujer no te ama. Nunca lo ha hecho. Eres un medio para un fin, y el fin es todo lo que puede sacarte. Miguel es débil. Ella lo controla. Si les dices de la herencia, en menos de una semana te estarán presionando para que les des todo. Van a inventar emergencias, crisis, enfermedades. Te van a hacer sentir culpable por tener cuando ellos no tienen, y tú vas a ceder porque siempre cedes. Así que te pido esto, querido hermano. Sé egoísta por una vez en tu vida. Guarda este secreto. Protege lo que es tuyo. Y si en algún momento sientes que estás en peligro, que te están manipulando demasiado o forzándote a hacer cosas que no quieres hacer, llama al licenciado Herrera. Él tiene instrucciones de ayudarte. Le pagué por adelantado para que te represente y proteja tus intereses sin que tengas que gastar ni un peso. La carta terminaba con una despedida simple pero devastadora. Siempre te amé, Daniel. Fuiste el mejor hermano que un hombre podría pedir. Ahora te toca ser bueno contigo mismo. No dejes que te destruyan. No les des ese poder. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Las personas que realmente te aman no necesitan que tú te rompas para que ellos se sientan completos. Con todo mi amor, tu hermano Guillermo. Lloré hasta no tener más lágrimas esa noche. Lloré por mi hermano, por su ausencia, por su amor incondicional. Lloré por mí mismo, por todos los años que pasé encogiéndome para que otros pudieran crecer. Y lloré por Miguel, por el hijo que había sido y el hombre en que se había convertido. El abogado y la herencia. Al día siguiente llamé al licenciado Daniel Herrera. Era un hombre de unos 50 años, con una voz mesurada y modales formales. Concertó una cita en su oficina para el martes siguiente. Señor Hernández, su hermano fue muy claro en sus instrucciones.
me dijo mientras revisábamos los documentos. Estas propiedades son suyas sin condiciones. Los departamentos están actualmente rentados, generando un ingreso mensual de aproximadamente 12,000 pesos en total. Este dinero se ha estado acumulando en una cuenta desde el fallecimiento del señor Guillermo. Hay unos 24,000 pesos disponibles ahora. No podía hablar. Solo escuchaba mientras él continuaba. La casa de la playa está desocupada. Su hermano la usaba ocasionalmente, pero está en perfectas condiciones, totalmente amueblada, servicios al corriente, lista para que usted viva en ella cuando guste. ¿Y qué tengo que hacer? Finalmente pregunté. Nada, señor. Solo firmar los documentos de transferencia en la notaría. El proceso toma aproximadamente 2 semanas. Después de eso, todo estará oficialmente a su nombre, y nadie se lo puede quitar. El licenciado Herrera me miró fijamente. Nadie, señor Hernández. Estas propiedades son suyas por derecho testamentario. Nadie puede reclamarlas, venderlas, o disponer de ellas sin su consentimiento expreso y documentado ante notario. Su hermano se aseguró de eso. Fue entonces cuando le conté todo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta. Tal vez porque vi en sus ojos una comprensión que no encontraba en mi propia casa. Le conté sobre Miguel, sobre Jennifer, sobre el dinero que desaparecía, sobre los comentarios sobre mi memoria, sobre cómo me sentía cada vez más pequeño en mi propia vida. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Su hermano me advirtió que algo así podría estar pasando, dijo. Por eso fue tan específico en sus instrucciones. Señor Hernández, no puedo decirle qué hacer con su familia, pero sí puedo decirle esto. Si en algún momento siente que lo están presionando para firmar algo, para dar su consentimiento a algo, o si siente que está en riesgo de cualquier manera, llámeme. A cualquier hora. Protegeré sus intereses. Es lo que le prometí a su hermano. Me dio su tarjeta. La guardé en el lugar más seguro que se me ocurrió, dentro del compartimento secreto de mi cartera. Firmamos los papeles ese día. El licenciado Herrera me explicó que en 2 semanas tendría que regresar para la firma final en la notaría, y ese día todo sería oficial. Mientras tanto me dijo, le sugiero que no comente esto con nadie, absolutamente nadie. Entendido, respondí. Pero mientras manejaba de regreso a casa con los documentos preliminares en mi portafolios, no podía evitar sentir una emoción que no había sentido en años. Era algo parecido a la esperanza, algo parecido al poder. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo que ellos no sabían. Tenía un as bajo la manga, tenía una salida. Y entonces, justo cuando llegué a casa y estaba a punto de contarles todo, porque el corazón de padre no sabe guardar secretos, ahí los escuché planeando destruirme. Los días después de la revelación, los días después de escuchar esa conversación, fueron los más extraños de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma que podía ver a los vivos pero no podía tocarlos. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía asentir, pero por dentro estaba completamente despierto por primera vez en años, observando cada detalle con claridad dolorosa. Empecé a recordar cosas pequeñas que en su momento parecían insignificantes, pero ahora tomaban un significado completamente diferente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro y de repente pudiera ver todas las trampas que habían puesto en mi camino. Recordé aquella vez hace 6 meses cuando Jennifer me pidió que firmara unos papeles. Es para actualizar el seguro de la casa, don Daniel. Me dijo con esa sonrisa dulce que ahora podía ver por lo que era. Una máscara. Solo firme aquí y aquí. Firmé sin leer. Confiaba en ella. Confiaba en que tenía mis mejores intereses en el corazón. Ahora me preguntaba qué diablos había firmado ese día. Recordé cuando Miguel me convenció de agregar su nombre a mi cuenta bancaria. Es por si algo le pasa, papá. Así puedo acceder a sus fondos para pagar sus medicinas o lo que necesite. Es solo una precaución. Una precaución, claro. Una precaución para él, no para mí. Desde ese día, mi cuenta había empezado a vaciarse más rápidamente. Recordé las visitas al médico que Jennifer había arreglado el año pasado. Solo es un chequeo de rutina, don Daniel. A su edad, es importante hacerse exámenes.
El doctor me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si olvidaba cosas, sobre si me confundía. Contesté honestamente, mencionando pequeños olvidos normales para cualquier persona de 71 años. Pero ahora me daba cuenta de que estaban construyendo un expediente. Estaban documentando cada pequeño fallo para usarlo en mi contra. Recordé cuando empezaron a aislarme de mis amigos. No fue abrupto. Fue gradual, casi imperceptible. Primero fue Pedro, mi amigo de toda la vida. Habíamos quedado de almorzar un martes. Yo estaba listo, esperando en la sala cuando llegó Jennifer con cara de preocupación. «Don Daniel». Pedro habló. «Dice que tiene que cancelar. Parece que su hijo está enfermo». Le creí. Le mandé un mensaje a Pedro deseándole que su hijo se mejorara. Él me respondió confundido. «¿De qué hablas, Daniel? Te esperé en el restaurante 2 horas. ¿Se te olvidó nuestra cita?» Cuando le mostré el mensaje a Jennifer, ella negó haberme dicho algo. Tal vez se confundió, don Daniel. Tal vez soñó que le dije eso. Y yo, Dios me perdone, empecé a dudar de mí mismo. Empecé a pensar que tal vez sí me había confundido. Luego fue Juan, después Tomás. Uno por uno, mis amigos desaparecieron de mi vida, cada vez con una excusa diferente, cada vez dejándome más aislado, más dependiente de Miguel y Jennifer. Recordé el día que quise ir al banco solo. Jennifer insistió en acompañarme. «La zona está peligrosa, don Daniel. No quiero que le pase algo». En el banco ella habló por mí. Ella hizo las transacciones. Yo solo firmé donde me indicaron. El cajero ni siquiera me volteó a ver. Para él, yo era un viejo invisible y mi nuera era la que realmente importaba. Recordé las conversaciones donde Miguel mencionaba sus deudas. Nunca directamente, siempre en pláticas con Jennifer, pero que yo casualmente escuchaba. «No sé cómo vamos a pagar esto. Los acreedores están presionando. Si no conseguimos el dinero pronto, vamos a perder todo». Y yo, predecible como el amanecer, siempre ofrecía ayuda. «Tengo algo ahorrado, mijo. Podemos usar eso». Ahora me daba cuenta de que esas conversaciones no eran casuales. Estaban diseñadas para que las escuchara. Era un teatro diseñado para manipular mi culpa de padre, para hacerme sentir que si no los rescataba, sería responsable de su ruina. Recordé cuando empezaron a comentar sobre asilos. No les decían así, claro. Les decían comunidades para adultos mayores o residencias de vida asistida. Jennifer dejaba folletos coloridos en la mesa del comedor. «Mire qué bonito, don Daniel. Tienen actividades enfermeras las 24 horas, gente de su edad. No estaría solo». Hablaba de eso como si fuera un regalo, como si me estuvieran ofreciendo unas vacaciones permanentes. Miguel apoyaba la idea con comentarios sutiles. «Se aburre aquí, papá. En esos lugares tendría gente con quien platicar. Cosas que hacer». Lo que realmente querían decir era, en esos lugares estarías fuera del camino y nosotros tendríamos tu casa. Recordé la semana pasada cuando Jennifer me preparó un té especial. «Es para que duerma mejor, don Daniel. Últimamente lo veo cansado». Tomé ese té sin sospechar nada. Esa noche dormí casi 12 horas seguidas. Al día siguiente estaba aturdido, confundido. Jennifer aprovechó para hacer comentarios. «¿Ve? Así ha estado últimamente, desorientado. Tal vez deberíamos hablar con el doctor». Ahora me preguntaba qué diablos me había puesto en ese té. Todos estos recuerdos me golpearon como olas. Cada uno era una pequeña traición, y juntos formaban un plan meticuloso para vaciarme, declararme incompetente y quitarme todo lo que era mío. Pero no sabían 3 cosas fundamentales. Primero, que los había escuchado. Sabía exactamente lo que planeaban hacer. Segundo, que tenía propiedades por valor de casi 2.300.000 pesos que ni siquiera sabían que existían. Tercero, que Daniel Hernández acababa de despertar, y un hombre de 71 años, que había sobrevivido a la pobreza, la viudez, la soledad y la manipulación silenciosa, es mucho más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. El diario de defensa. Esa noche, mientras ellos dormían, saqué una libreta vieja del cajón de mi mesita de noche. Era una libreta que Esperanza me había regalado hace años, con tapas de piel gastada. Nunca la había usado. Ahora tenía el propósito perfecto. En la primera página escribí «Diario de defensa de Daniel Hernández»
y empecé a anotar todo. Cada fecha, cada conversación sospechosa, cada papel que me habían hecho firmar, cada vez que me habían aislado de mis amigos, cada comentario sobre mi memoria, cada visita extraña al doctor, todo. También anoté el nombre y número del licenciado Daniel Herrera, los detalles de mi herencia, las fechas importantes. La firma final en la notaría estaba programada para dentro de 10 días. Tenía que sobrevivir esos 10 días sin levantar sospechas. Al día siguiente llamé a Pedro desde un teléfono público. No podía usar mi celular. Miguel había insistido en configurármelo mejor hace unos meses. Ahora sospechaba que tenía acceso a todas mis llamadas y mensajes. «Daniel, ¿dónde has estado?», me preguntó Pedro con voz preocupada. «Traté de llamarte, pero tu nuera siempre dice que estás descansando o que no te sientes bien. Pedro, necesito que me escuches y que no le digas esto a nadie», le dije, y le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada parte del plan. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Daniel, tienes que salir de esa casa», finalmente dijo. «Esa gente es peligrosa. Lo sé, pero no puedo todavía. Tengo que esperar a que se resuelva un asunto legal. 10 días más. Solo necesito aguantar 10 días. ¿Y si durante esos 10 días te hacen firmar algo? ¿Y si te llevan al doctor y logran declararte incompetente? No voy a firmar nada más. Y si tratan de llevarme al doctor, me voy a negar. Haré un escándalo si es necesario». Pedro suspiró. «Tienes mi número. Cualquier cosa, a cualquier hora me llamas. Y si en 2 días no sé de ti, voy a esa casa y armo el escándalo más grande que hayas visto. Gracias, Pedro. Eres el único amigo que me queda. Siempre he sido tu amigo, Daniel». Fui yo quien dejé de insistir. Debí darme cuenta de lo que estaba pasando. Cuando colgué sentí un peso quitárseme del pecho. Alguien más sabía. Alguien más estaba vigilando. Ya no estaba completamente solo. La trampa se activa. Esa tarde, Jennifer me encontró en la cocina preparando café. «Don Daniel, necesitamos hablar», me dijo con esa voz seria que usaba cuando quería que algo pareciera importante. «¿Qué pasa, mijita? Miguel y yo estamos preocupados por usted. Hemos notado que ha estado muy distraído últimamente. Olvida cosas, se confunde». Respiré profundo. Era hora de actuar. «¿En serio? No me había dado cuenta», respondí con voz suave, mirándola directamente a los ojos. «Por eso queremos llevarlo con un especialista, un neurólogo, solo para una evaluación completa. Es por su propio bien». «¿Cuándo?» «El jueves. Ya hicimos la cita. El jueves era dentro de 2 días, y mi firma en la notaría era dentro de 10 días. Si me llevaban a ese neurólogo el jueves, seguramente saldría de ahí con un diagnóstico preparado de deterioro cognitivo. Y entonces el plan se aceleraría». «Está bien», finalmente dije. «Si ustedes creen que es necesario, iré». Jennifer pareció sorprendida por mi docilidad. Esperaba resistencia. Pero yo había aprendido algo en esos días. A veces la mejor defensa es parecer indefenso. «Perfecto», dijo con una sonrisa. «Le va a hacer bien. Ya verá». Cuando se fue, saqué la tarjeta del licenciado Herrera de mi cartera y memoricé el número. En 2 días, el jueves en la mañana, antes de que me llevaran a ese neurólogo, haría una llamada que cambiaría todo. La noche de la revelación final. El miércoles en la noche, escuché la conversación que confirmó todas mis sospechas y rompió el último hilo de esperanza que me quedaba. Era tarde. Estaba en mi cuarto, pero no podía dormir. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que me mantenía alerta. Escuché a Miguel y Jennifer subir las escaleras, hablando quedito. Pasaron por mi puerta y siguieron hasta su cuarto al final del pasillo. Me levanté descalzo y caminé silenciosamente hasta estar cerca de su puerta. Estaba entreabierta. Podía escuchar cada palabra con claridad cristalina. «Mañana es el día», dijo Jennifer con voz decidida. «El doctor Morales tiene todo listo. Va a diagnosticar demencia senil moderada con recomendación de internamiento inmediato». «¿Y si se niega?», se preguntó Miguel. «No se va a negar. Le vamos a dar el sedante en el café del desayuno, como acordamos. Cuando lleguemos al consultorio, va a estar lo suficientemente desorientado para que el diagnóstico sea creíble. El doctor le va a hacer las preguntas, él va a fallar las respuestas y listo. Tenemos el reporte.
Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y cuánto nos va a costar esto?, preguntó Miguel. 5,000 pesos. Los vamos a pagar con el dinero que saquemos de su cuenta en cuanto tengamos la tutela. Ya hablé con el abogado. Una vez que tengamos el reporte médico y tu firma como único hijo, podemos tramitar la tutela en menos de una semana. Ahí viene lo bueno. ¿Cuánto calculas que podemos sacar de todo? Jennifer hizo una pausa. Me imagino que estaba haciendo cálculos mentales. La casa vale fácil 600,000 pesos, tal vez más si esperamos un poco, pero yo digo que vendamos rápido. Todavía tiene como 8,000 pesos en su cuenta. Su pensión son 1,500 pesos al mes. Si lo internamos, esa pensión pasa a nosotros como tutores. El asilo cuesta 4,000 pesos al mes, pero con lo que saquemos de la casa, podemos pagar 3 años ahí, y todavía nos quedan como 450,000 pesos limpios para nosotros. 450,000 pesos, repitió Miguel, y en su voz había algo que me rompió el alma. Era alivio, era felicidad. Mi propio hijo estaba feliz pensando en internarme y robarme. Con eso, pagamos todas las deudas, invertimos en el negocio nuevo, y finalmente, podemos vivir como merecemos, continuó Jennifer, sin tener que cuidar a un viejo que cada día está más inútil. ¿Y si alguien hace preguntas? ¿Si algún amigo suyo se mete? Jennifer se rió. Era una risa fría, calculadora. ¿Qué amigos? Los corrimos a todos hace meses. No tiene a nadie. Su hermano está muerto. No hay parientes cercanos. Somos todo lo que tiene. Y cuando esté internado, nosotros controlamos quién lo visita y quién no. Si alguien pregunta, le enseñamos el reporte médico y explicamos que lamentablemente su condición empeoró y necesitaba cuidado profesional. Parece muy fácil. Es porque es fácil, Miguel. Tu papá es un viejo solo, sin recursos reales. Nadie va a hacer preguntas. Nadie va a investigar. Este tipo de cosas pasan todos los días. Las familias internan a sus viejos porque ya no pueden cuidarlos. Es perfectamente normal. Hubo un silencio. Luego la voz de Miguel más baja. A veces me siento mal por esto. No seas débil ahora, dijo Jennifer con dureza. Él ya vivió su vida. Su matrimonio, su juventud, todo. Ahora es nuestro turno. Y además le vamos a pagar un buen lugar. No lo estamos dejando en la calle. Va a tener comida, una cama, enfermeras. Va a estar bien. Supongo que sí. No supongas. Lo sabes. Y sabes que no tenemos otra opción. Tus deudas son 80,000 pesos, Miguel. 80,000. Si no pagamos pronto, nos van a venir a buscar. ¿Quieres que perdamos todo? ¿Quieres que terminemos en la calle mientras él sigue sentado aquí en esta casa que vale una fortuna? No. Entonces mañana nos levantamos temprano, le damos la medicina, lo llevamos al doctor, conseguimos el reporte y empezamos el proceso. En un mes todo esto va a ser un mal recuerdo y vamos a estar viviendo la vida que merecemos. Escuché movimiento dentro del cuarto. Me alejé rápidamente y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama, temblando de pies a cabeza. 80,000 pesos de deudas. Mi hijo tenía 80,000 pesos de deudas que yo no sabía que tenía, y estaba dispuesto a destruirme para pagarlas. El sedante en el café del desayuno, el doctor comprado, el diagnóstico falso, el internamiento inmediato. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Mi cita en la notaría era en 9 días, pero ellos planeaban llevarme al doctor mañana. Si me drogaban, si conseguían ese reporte médico definitivo, todo estaría perdido. No importaría que tuviera propiedades valuadas en 2,300,000 pesos si me declaraban incompetente. Miguel, como único hijo, se convertiría en mi tutor legal. Y un tutor tiene acceso a todo, tenía que actuar ahora. No podía esperar otros 9 días. La llamada nocturna. Saqué la tarjeta del licenciado Herrera de mi cartera. Marqué su número en mi celular. Era tarde, pero me había dicho que lo llamara a cualquier hora si estaba en peligro. ¿Bueno? Y contestó al cuarto timbrazo con voz somnolienta pero alerta. Licenciado Herrera, soy Daniel Hernández. Perdón por la hora, pero estoy en peligro. Mañana me van a drogar y llevar a un doctor que compraron para conseguir un diagnóstico de demencia. Necesito su ayuda. Hubo una pausa breve, luego su voz completamente despierta. Señor Hernández, escúcheme con cuidado.
¿Puede salir de la casa ahora mismo sin que se den cuenta? Creo que sí, están dormidos. Hágalo. Tome solo lo esencial. Documentos de identidad, sus tarjetas, algo de ropa, nada más. Salga por la puerta principal y camine 2 cuadras hasta la avenida principal. Ahí tome un taxi y dígale al chofer que lo lleve al Hotel Central del centro. Nos vemos ahí en 1 hora. ¿Puede hacer eso? Sí. Bien, no voltee para atrás por nada. No deje notas. No le diga a nadie. Solo váyase. Nos vemos en 1 hora. Colgué y miré alrededor de mi cuarto. 71 años de vida, y todo lo que realmente necesitaba cabía en una maleta pequeña de viaje. Metí mi credencial del INE, mi tarjeta del banco, algo de ropa interior, una chamarra, zapatos cómodos, los documentos preliminares de la herencia que me había dado el abogado, la libreta donde estaba anotando todo y las pocas fotos que tenía de Esperanza y Miguel cuando era niño. El Miguel que era, no el que es ahora. Me vestí silenciosamente. Pantalón oscuro, camisa cómoda, zapatos bajos. Saqué los 600 pesos en efectivo que tenía escondidos en una caja de zapatos en mi closet. Era lo que me quedaba de mi pensión este mes. Abrí la puerta de mi cuarto lentamente. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajé las escaleras paso a paso, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Llegué a la puerta principal. Mi mano temblaba mientras giraba la perilla. Antes de salir, volteé una última vez. Esta había sido mi casa por más de 20 años. La casa donde Esperanza y yo envejecimos juntos. La casa donde crié a Miguel. La casa que ahora querían robarme. Salí y cerré la puerta sin hacer ruido. El aire de la noche era frío y limpio. Caminé rápido, casi corriendo las 2 cuadras hasta la avenida. Un taxi pasó y lo paré. Al Hotel Central, por favor. Mientras el taxi avanzaba por las calles vacías, miré por la ventana y vi a mi yo anterior alejándose. El hombre que había sido, que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre se hacía pequeño. Ese hombre se estaba quedando atrás. El hombre en ese taxi era diferente. Era un hombre que acababa de elegirse a sí mismo por primera vez en 71 años. Y no había vuelta atrás. El licenciado Daniel Herrera me estaba esperando en el lobby del Hotel Central cuando llegué. Eran casi las 12 de la noche, pero él estaba impecable, con traje oscuro y portafolios en mano como si fuera mediodía. Me saludó con un asentimiento y me guió hacia un rincón discreto donde pudiéramos hablar sin que nos escucharan. Señor Hernández, hizo lo correcto al salir de esa casa, me dijo sin preámbulos. Pero ahora tenemos que actuar rápido. Mañana en la mañana, cuando descubran que no está, van a empezar a buscarlo. Van a llamar a hospitales, a la policía, van a fingir que están preocupados. Tenemos que adelantarnos. ¿Qué sugiere? Primero vamos a proteger sus bienes inmediatamente. No podemos esperar otros 9 días para la firma en la notaría. Voy a hacer unas llamadas y conseguir una cita de emergencia para mañana mismo. Las propiedades necesitan estar a su nombre lo antes posible. Sentí que no podía hablar. El alivio y el miedo se mezclaban en mi pecho. Segundo, necesito que me diga todo lo que ha firmado en los últimos meses. Cada documento, por insignificante que parezca. Durante la siguiente hora le conté todo. Los supuestos papeles del seguro de la casa, la autorización para que Miguel manejara mi cuenta bancaria, los formularios médicos, las evaluaciones con el doctor, todo. El abogado tomaba notas con una expresión cada vez más seria. Esto está peor de lo que pensé, dijo. Llevan meses construyendo un caso en su contra. Pero hay algo que juega a su favor. Se fue antes de que pudieran conseguir el reporte médico definitivo. Sin ese documento, no pueden proceder con la tutela. Y ahora que está bajo mi protección legal, cualquier intento de declararlo incompetente tendrá que pasar por mí. ¿Pueden obligarme a regresar? No. Usted es un adulto con plena capacidad legal. Tiene derecho a vivir donde quiera. Pero tenemos que ser estratégicos. Mañana van a reportar su desaparición. Van a decir que sufre demencia, que puede estar desorientado, que puede estar en peligro. ¿Y qué hacemos? Usted va a ir voluntariamente a la delegación y va a declarar que está bien, que salió de la casa por decisión consciente y que no desea regresar. Yo voy a estar con usted. También voy a solicitar una orden de protección contra su hijo y su nuera, prohibiéndoles que se acerquen o traten de contactarlo. ¿Puedo hacer eso? No solo puede, sino que debe. Ellos representan una amenaza directa para su bienestar y sus bienes.
Me registré en el hotel esa noche usando mi nombre completo. El licenciado Herrera pagó una semana por adelantado. Considérelo un anticipo de los honorarios que su hermano ya pagó, dijo cuando traté de protestar. El cuarto era sencillo pero limpio. Cama individual, baño pequeño, una ventana que daba a la calle. Me senté en la cama y por primera vez en horas lloré. No de tristeza, sino de liberación. Había salido. Había escapado. Estaba a salvo. La mañana de la libertad. A las 7 de la mañana sonó mi celular. Era Miguel. Dejé que sonara hasta que colgó. Inmediatamente volvió a sonar. Luego otra vez y otra vez. Conté 17 llamadas consecutivas antes de que finalmente parara. Luego llegaron los mensajes. «Papá, ¿dónde está? Estamos preocupados. Por favor, conteste. Papá, esto no es gracioso. ¿A dónde se fue? Si no contesta, vamos a llamar a la policía». No respondí a ninguno. A las 9 de la mañana, el licenciado Herrera me recogió en el hotel. Fuimos directamente a su oficina, donde ya nos esperaba un notario que había contactado. En menos de 2 horas, todos los documentos estaban firmados, sellados y registrados. Los 3 departamentos y la casa de la playa estaban oficialmente a mi nombre. Nadie podía tocarlos. Nadie podía venderlos. Eran míos y solo míos. Ahora viene la parte importante, dijo el abogado. Vamos a la delegación y usted va a hacer una declaración oficial. En la delegación, una oficial nos atendió. Se llamaba oficial Karen Ruiz, con una mirada directa que me hizo sentir seguro. Le conté todo, cada detalle del plan que había escuchado, las drogas que planeaban darme, el doctor comprado, el internamiento forzoso, todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me miró por un largo rato. «Señor Hernández, está declarando bajo juramento que su hijo y su nuera planean drogarlo y conseguir un reporte médico falso para declararlo incompetente y apropiarse de sus bienes». «Sí». «¿Y está en pleno uso de sus facultades mentales en este momento?» «Completamente». «¿Desea regresar a su casa?» «No, nunca». La oficial asintió y siguió escribiendo. Luego miró al licenciado Herrera. «¿Van a proceder legalmente?» «Vamos a solicitar una orden de protección y estamos evaluando presentar cargos criminales por intento de fraude y abuso de adulto mayor», respondió él. «Muy bien. Su declaración quedará registrada. Si su familia viene a reportar su desaparición, les informaremos que está bien y que no desea contacto. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias, oficial». Cuando salimos de la delegación me sentí más fuerte. Cada paso que daba me alejaba más de la víctima que había sido y me acercaba al hombre que necesitaba ser. «¿Y ahora?» se pregunté. «Ahora esperamos», dijo el abogado. «Van a tratar de encontrarlo. Van a llamar hospitales. Tal vez contraten un detective privado, pero usted está legalmente protegido. Y mientras tanto, vamos a organizar sus finanzas». La nueva realidad financiera. Durante los siguientes días, el licenciado Herrera se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en mi aliado, mi protector, la única persona en quien podía confiar completamente. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Transferimos todos mis fondos ahí, fuera del alcance de Miguel. Me explicó cómo funcionaba el ingreso de las rentas de los departamentos. 12,000 pesos mensuales que ahora iban directamente a mi cuenta, más mi pensión de 1,500 pesos. Casi 13,500 pesos al mes. Yo que había vivido de migajas por años, ahora tenía más dinero del que necesitaba. ¿Qué hago con tanto? Le pregunté. «Vivir, señor Hernández. Simplemente vivir». También me ayudó a contactar a Pedro. Lloró cuando escuchó mi voz. «Daniel, gracias a Dios. Estaba a punto de ir a tu casa a buscarte. Estoy bien. Pedro, estoy a salvo y tengo mucho que contarte. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Cuando llegué, él ya estaba ahí esperándome con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos por mucho tiempo. «Mira lo que te hicieron», dijo, tocándome la cara como verificando que era real. «Te tuvieron prisionero en tu propia casa». «Ya no más», respondí. «Ya no estoy ahí y nunca voy a regresar». Le conté todo. La herencia, el plan, mi escape, las propiedades, todo. Pedro escuchó con los ojos cada vez más abiertos. 2,300,000 pesos, susurró. «Daniel, eres rico. No me siento rico».
Me siento libre. ¿Qué es mejor? ¿Y saben algo? Nada. Y no van a saber hasta que yo decida decirles, si es que algún día lo hago. Mi celular sonó. Era otro mensaje de Miguel, el 50º y tantos desde que me había ido. Ya no los contaba. Papá, por favor, solo queremos saber que está bien. No tiene que regresar si no quiere. Solo háblenos. Le mostré el mensaje a Pedro. No le creas, dijo inmediatamente. Es manipulación. Quieren localizarte. Lo sé, borré el mensaje sin responder. Luego, por primera vez, bloqueé los números de Miguel y Jennifer. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que hacerlo a través del licenciado Herrera. Los intentos de localización. El licenciado Herrera me llamaba todos los días. Me mantenía informado de cada movimiento que hacían Miguel y Jennifer para encontrarme. Presentaron un reporte de persona desaparecida, me dijo el tercer día. Afirmaron que usted sufre demencia y que puede estar desorientado y en peligro. La policía les informó que usted ya había hecho una declaración voluntaria y que está bien. No les dieron más información. ¿Y qué dijeron? Su hijo insistió, quiso hablar con superiores, amenazó con contratar abogados, pero la oficial Ruiz fue muy clara. Usted es un adulto con plena capacidad legal y tiene derecho a su privacidad. No tienen derecho a saber dónde está. ¿Creen que voy a regresar? Probablemente. O al menos esperan presionarlo lo suficiente para que baje la guardia. Tenía razón. Los intentos de contacto se intensificaron. Como había bloqueado sus números, empezaron a usar otros métodos. Llamaron al hotel. Las recepcionistas me informaron que un hombre que decía ser mi hijo había preguntado por mí. Ella, siguiendo las instrucciones del licenciado Herrera, negó que yo estuviera ahí. Contactaron a Pedro, me llamó inmediatamente. Daniel, tu nuera acaba de llamarme. Dijo que estás enfermo, que te fuiste confundido, que necesitan encontrarte para llevarte al doctor. Le dije que no sabía nada de ti. Gracias, Pedro. También dijo algo extraño. Dijo que cuando te encuentren, se van a asegurar de que recibas el tratamiento adecuado. Lo dijo con una voz que me dio escalofríos. El tratamiento adecuado. Internamiento, drogas, control total. No me iban a encontrar. No me van a encontrar, le aseguré. Estoy protegido. Pero en las noches, solo en ese cuarto de hotel, el miedo me visitaba. ¿Y si me encontraban? ¿Y si lograban engañar a algún juez? ¿Y si conseguían declararme incompetente de alguna manera? El licenciado Herrera notó mi ansiedad. Señor Hernández, creo que es hora de que se mude a un lugar más permanente, me dijo una tarde. El hotel está bien temporalmente, pero usted necesita un hogar donde pueda empezar de nuevo. La casa de la playa que le dejó su hermano está lista para vivir. Tiene muebles, servicios, todo. Y lo más importante, está a 4 horas de aquí. Su hijo no sabe que existe. Puede empezar de nuevo ahí, en paz. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Empezar de nuevo a los 71 años, vivir solo en una casa frente al mar. Puedo llevarlo este fin de semana para que la vea, me ofreció. Si no le gusta, buscaremos otra opción, pero creo que le va a gustar. La Casa de la Libertad el sábado en la mañana, el licenciado Herrera me recogió. Manejamos 4 horas por una hermosa carretera costera. Yo miraba el océano por la ventana y sentía algo parecido a la esperanza. La casa estaba en un pueblo costero llamado Mazatlán. Guillermo la había comprado hace 10 años como refugio de fin de semana. Era una construcción de 2 pisos pintada de blanco, con ventanas grandes que daban al océano. Tenía un jardín pequeño con flores silvestres y una terraza de madera donde se podían escuchar las olas. Cuando entré, me quedé sin palabras. Todo estaba impecable. Sala espaciosa con muebles cómodos. Cocina moderna y bien equipada. 2 recámaras en el segundo piso, ambas con vista al mar. En la recámara principal había una nota sobre la cama. Reconocí la letra inmediatamente. Era la letra de Guillermo. Daniel, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino a este lugar. Esta casa fue mi refugio por años. Ahora es tuya. Aquí nadie te conoce. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a usar. Puedes ser quien realmente eres. Puedes descansar, vivir y disfrutar. Te lo has ganado. Con amor, tu hermano. Lloré sosteniendo esa nota. Guillermo había pensado en todo, incluso en esto, incluso en darme un lugar donde esconderme, donde sanar,
donde volver a ser yo mismo. ¿Qué opina?, preguntó el licenciado Herrera desde la puerta. Creo que mi hermano era más sabio de lo que pensé. ¿Se muda? Sí. Regresamos a la Ciudad de México esa misma tarde. Durante la siguiente semana, el abogado me ayudó a organizar todo. Contraté una pequeña empresa de mudanzas para traer las pocas cosas que necesitaba. Ropa nueva, algunos libros, artículos básicos para la casa. No quería llevar nada de mi vida anterior, nada que me recordara a ese hombre pequeño y asustado que había sido. Pedro insistió en acompañarme el día de la mudanza. No te vas solo 4 horas sin que yo sepa exactamente dónde estás, dijo con esa voz firme que no admitía discusión. Le di la dirección y el número del teléfono fijo de la casa, pero no se lo des a nadie más, le rogué, ni aunque te estés muriendo. El último intento desesperado. El día que salí del hotel, Miguel y Jennifer hicieron su último intento desesperado. Contrataron un detective privado que logró rastrearme hasta el Hotel Central. Cuando llegó preguntando por mí, yo ya me había ido. El licenciado Herrera me llamó para informarme. «Están subiendo el tono», me dijo. El detective fue al banco, donde tenía su cuenta anterior. Descubrieron que cerró la cuenta y transfirió los fondos, pero no pudieron rastrear a dónde. También vinieron a mi oficina. Les dije que si querían comunicarse con usted, tendrían que hacerlo por escrito, y yo me aseguraría de que el mensaje le llegara. ¿Y lo hicieron? Sí, mandaron una carta. ¿Qué dice? Hubo una pausa. ¿Quiere que se la lea? Sí. El abogado se aclaró la garganta y empezó a leer con voz neutral. Querido papá, no entendemos por qué hizo esto. Solo queríamos ayudar. Estábamos preocupados por su salud. Si alguien lo convenció de que teníamos malas intenciones, están mintiendo. Somos su familia. Lo amamos. Por favor, regrese a casa. Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. Su hijo que lo ama, Miguel, silencio. Señor Hernández, aquí estoy. ¿Quiere que responda? Pensé en esa carta, en cada palabra cuidadosamente elegida, en la manipulación disfrazada de amor, en la mentira envuelta en preocupación. No, finalmente dije, no quiero responder. Que piensen lo que quieran. Yo ya sé la verdad. ¿Algo más? Trataron de acceder a los registros de propiedades. Querían ver si había comprado o vendido algo recientemente. No encontraron nada, porque las propiedades se registraron a su nombre desde antes de que empezaran a buscar. Pero están investigando sus finanzas. Pueden descubrir la herencia eventualmente, pero para entonces usted ya estará establecido en su nueva vida. Legalmente, no pueden hacer nada. Las propiedades son suyas. Me mudé a Mazatlán un martes en la mañana. Pedro me acompañó y pasó el día ayudándome a acomodar todo. Cuando terminamos nos sentamos en la terraza, tomamos café y miramos el océano. «Esto es hermoso, Daniel», dijo. «Tu hermano te dio un regalo. Me dio una nueva vida. ¿Tienes miedo? Pero también tengo algo que no tenía antes». «¿Qué? ¿Paz?» Pedro se quedó esa noche. Dormimos en cuartos separados, pero dejamos las puertas abiertas como hacen los amigos cuando quieren sentirse cerca. A la mañana siguiente, antes de irse, me abrazó fuerte. «Llámame cada semana. Si no llamas, vengo para acá a buscarte». «Voy a llamar. Te lo prometo». Cuando se fue, me quedé solo por primera vez en mi nueva casa. Caminé descalzo por la playa. Sentí la arena fresca entre los dedos de los pies. Escuché las gaviotas. Respiré el aire salado y por primera vez en años me sentí vivo. Esa noche encontré algo más en la casa. En un cajón de la cocina había un sobre con mi nombre. Adentro estaban 5,000 pesos en efectivo y otra nota de Guillermo. Para emergencias, para que nunca te sientas atrapado, para que siempre tengas una salida. Mi hermano me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Había anticipado cada necesidad, cada miedo, cada momento de duda. Guardé el dinero en un lugar seguro y me quedé con la nota en el corazón. 3 semanas de paz. Pasaron 3 semanas en Mazatlán y empecé a entender lo que significaba vivir sin miedo. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando alguien necesitaba algo de mí. Desayunaba en la terraza mirando el mar. Caminaba por la playa cada tarde. Leía libros que había querido leer por años, pero nunca había tenido tiempo. El pueblo era pequeño y tranquilo. La gente me saludaba sin hacer preguntas.
Yo era simplemente el señor que vivía en la Casa Blanca, frente al mar. Nadie conocía mi historia. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada de mí. Pero la paz no dura cuando hay asuntos pendientes. El licenciado Herrera me llamó un miércoles por la tarde. Señor Hernández, necesito informarle algo importante. Su hijo y su nuera acaban de presentar una demanda. Están pidiendo que un juez revise su capacidad mental y les otorgue la tutela sobre usted y sus bienes. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero tienen un problema. Usted ya hizo una declaración oficial ante la policía. Tiene representación legal. Ha demostrado capacidad para manejar sus asuntos. Y lo más importante, tengo documentada la conversación que usted escuchó en su diario. Eso es fuerte. No sé si sea suficiente, pero es fuerte. Sin embargo, hay algo más que necesito decirle. El juez ha ordenado una evaluación psiquiátrica independiente. Tendrá que presentarse ante un especialista que determinará si tiene plena capacidad legal. ¿Y si dicen que no? Entonces tendremos que apelar, pero eso no va a pasar. Usted está completamente lúcido. Cualquier psiquiatra imparcial lo va a confirmar. ¿Cuándo? En 2 semanas. La evaluación es en la capital. Voy a estar con usted todo el tiempo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada noche me acostaba preguntándome si un extraño podría decidir que no era capaz de controlar mi propia vida. Me imaginaba escenarios terribles. Miguel y Jennifer ganando la tutela, vendiendo todo, internándome en ese asilo mientras se quedaban con mi dinero. Pedro me llamaba todos los días para darme ánimo. Eres el hombre más cuerdo que conozco, Daniel. No tengas miedo. No es miedo de estar loco. Es miedo de que un sistema corrupto les crea a ellos en lugar de a mí. Por eso tienes un buen abogado. Por eso tienes evidencias. Por eso vas a ganar. La evaluación psiquiátrica. El día de la evaluación, el licenciado Herrera me recogió temprano. Manejamos las 4 horas hasta la capital en silencio. Yo repasaba mentalmente todo lo que había vivido, preparándome para contarlo con claridad. La clínica psiquiátrica era un edificio moderno en el centro de la ciudad. El doctor que me evaluaría se llamaba Dr. Alfredo Jiménez. Era un hombre de unos 60 años con voz suave y mirada atenta. Señor Hernández, le voy a hacer algunas preguntas, me dijo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero conocerlo y entender su situación. Durante 3 horas me hizo preguntas sobre mi vida, mi memoria, mis decisiones recientes, mis relaciones familiares. Le conté todo desde el principio hasta el final. No omití nada. Hablé de los años de manipulación, la conversación que escuché, el plan para drogarme, mi escape. Él escuchó sin juzgar, haciendo notas ocasionales. ¿Por qué cree que su hijo haría algo así? Ya me preguntó en un momento. Porque tiene 80,000 pesos de deudas que no puede pagar. Porque está casado con una mujer que lo manipula. Porque en algún momento dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo entre él y el dinero. ¿Y cómo se siente respecto a eso? Pensé mucho antes de responder. Destruido, traicionado, pero también liberado, porque finalmente vi la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira. Al final de la evaluación, el doctor Jiménez me miró fijamente. Señor Hernández, usted es una de las personas más lúcidas que he evaluado en mucho tiempo. Lo que vivió fue abuso financiero y emocional sistemático. El hecho de que haya logrado reconocer esto y actuar para protegerse demuestra exactamente lo contrario de lo que su familia está alegando. Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Por lo tanto, mi reporte va a ser muy claro. Usted tiene plena capacidad mental. No hay razón médica o psicológica para que alguien más maneje sus asuntos. La solicitud de tutela debe ser rechazada. Salí de esa clínica sintiéndome 10 kilos más ligero. El licenciado Herrera sonrió. Lo hizo muy bien, señor Hernández. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos la audiencia judicial. Con este reporte, su declaración ante la policía y su testimonio directo, no tienen oportunidad. Van a perder. La audiencia judicial. La audiencia fue programada para 3 semanas después. El licenciado Herrera me preparó para cada escenario posible. Me explicó qué preguntas me harían, cómo responder,
cómo mantener la calma incluso si veía a Miguel y Jennifer. Van a tratar de provocarlo emocionalmente, me advirtió. Van a hacerse las víctimas. Van a llorar. Van a decir que solo querían ayudar. No se deje engañar. No me voy a dejar. El día de la audiencia llegó. Me vestí con dignidad. Pantalón oscuro, camisa blanca, la mancuernilla de perlas que Esperanza me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo y vi a un hombre fuerte mirándome de vuelta. Llegamos temprano al juzgado. El licenciado Herrera me guió hasta la sala de audiencias, y ahí del otro lado del pasillo estaban ellos. Miguel había envejecido, tenía ojeras profundas, había perdido peso. Jennifer estaba impecable como siempre, con un vestido conservador y maquillaje discreto, la imagen perfecta de la nuera preocupada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Jennifer me miró con puro odio. «Papá», dijo Miguel, dando un paso en mi dirección. El licenciado Herrera intervino inmediatamente. «Señor Hernández tiene una orden de protección que prohíbe el contacto directo. Por favor, manténgase a distancia. Solo quiero hablar con mi padre. Puede hacerlo en la audiencia bajo supervisión del juez». Entramos a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años con expresión seria. Se llamaba jueza Laura Sandoval y tenía reputación de ser justa pero rigurosa. El abogado de Miguel y Jennifer presentó su caso primero. Hablaron de mi edad, de supuestos olvidos, de mi comportamiento errático al irme de la casa sin aviso. Presentaron testimonios del doctor que iban a usar para drogarme, quien declaró que yo mostraba signos de deterioro cognitivo. Presentaron los papeles que me habían hecho firmar como evidencia de mi confusión. Todo era teatro, todo eran mentiras, pero estaba bien construido. Luego fue mi turno. El licenciado Herrera presentó el reporte del doctor Jiménez, presentó mi declaración ante la policía, presentó mi diario donde había documentado cada conversación sospechosa, cada manipulación, cada señal de abuso, y luego me llamó a testificar. Me senté frente a la jueza y conté mi historia con voz clara y firme, sin lágrimas, sin drama, solo los hechos. Escuché a mi hijo y mi nuera planear drogarme, conseguir un diagnóstico falso, internarme en un asilo y vender mi casa para pagar sus deudas. No fue confusión, no fue paranoia, fue la verdad. Y tuve que huir para salvar mi vida y mi libertad. Cuando terminé, la jueza se dirigió a Miguel. «Señor Hernández, ¿es cierto que tiene 80,000 pesos de deudas?» Miguel tartamudeó. Su abogado trató de intervenir, pero la jueza lo silenció con la mano. «Responda la pregunta». «Sí, señora jueza, pero eso no tiene nada que ver con mi preocupación por mi padre. ¿Y es cierto que estaban planeando vender la casa de su padre para pagar esas deudas? Pensábamos que estaría mejor en un lugar donde recibiera cuidado profesional». «Eso no responde mi pregunta. ¿Estaban planeando vender la casa?» «Era una opción que estábamos considerando». La jueza escribió algo en sus notas. Luego me miró. «Señor Hernández, ¿desea tener algún tipo de contacto con su hijo?» «No, señora jueza. ¿Y se siente capaz de manejar sus propios asuntos completamente?» «Sí». La jueza cerró la carpeta. «La solicitud de tutela es rechazada. El señor Daniel Hernández tiene plena capacidad legal. La orden de protección permanece vigente. Caso cerrado». Miguel y Jennifer salieron furiosos. No me voltearon a ver. No dijeron nada. Simplemente se fueron. Salí del juzgado con el licenciado Herrera y respiré profundo. Había ganado. Había protegido mi libertad. Había cerrado esa puerta para siempre. 6 meses de libertad. Han pasado 6 meses desde la audiencia. 6 meses desde que gané mi libertad definitivamente. 6 meses viviendo en esta casa frente al mar que mi hermano me dejó. La vida en Mazatlán es simple y hermosa. Me despierto con el sonido de las olas. Desayuno en la terraza. Camino por la playa cada tarde sintiendo la arena bajo mis pies y el viento en mi cara. He conocido a los vecinos, gente amable que me invita a tomar café, que me cuenta historias del pueblo, que no pregunta sobre mi pasado, porque entiende que todos tienen derecho a empezar de nuevo. Pedro me visita una vez al mes. Nos sentamos en la terraza. Tomamos vino, reímos como no habíamos reído en años. A veces llora cuando me mira. «No puedo creer todo lo que pasaste», me dice.
Y no puedo creer lo fuerte que eres. No soy fuerte. Solo estoy cansado de ser débil. Los 3 departamentos que heredé siguen generando ingresos. 12,000 pesos mensuales que se depositan en mi cuenta sin que yo tenga que hacer nada. Sumado a mi pensión, tengo más dinero del que jamás soñé tener. No lo gasto en lujos. Lo gasto en paz, en libros, en flores para mi jardín, en viajes ocasionales con Pedro a pueblos cercanos. El licenciado Daniel Herrera se convirtió en más que mi abogado. Es mi amigo. Me llama cada 2 semanas para asegurar que esté bien. Me ayudó a escribir un Nuevo Testamento. Claro e incontestable. Cuando muera, todo irá a organizaciones que protegen a adultos mayores y refugios para víctimas de abuso familiar. Miguel no va a recibir ni un peso. Esa fue mi decisión y la tomé en paz. El destino de Miguel y Jennifer. De Jennifer no he tenido noticias directas, pero el abogado me mantiene informado de lo que descubre. Después de perder el proceso de tutela, trataron de apelar. La apelación fue rechazada. Gastaron miles de pesos en abogados para nada. Las deudas de Miguel crecieron. Tuvieron que vender su propio departamento y se mudaron a uno más pequeño en las afueras de la Ciudad de México. Jennifer consiguió un trabajo de oficina. Miguel trabaja como vendedor en una tienda. Viven la vida que siempre les correspondió, una vida normal, sin lujos robados, sin herencias mal habidas. A veces me pregunto si Miguel piensa en mí, si se arrepiente, si entiende lo que perdió, no solo en dinero, sino en dignidad, en amor, en la posibilidad de tener un padre en sus últimos años. Probablemente me culpa. Probablemente le dijo a todo el mundo que soy un viejo loco, que lo abandoné, que lo desheredé sin razón, que lo traicioné, y está bien, que piense lo que quiera. Yo sé la verdad, y la verdad es que yo no lo abandoné. Él me abandonó primero. Me abandonó cada vez que eligió el dinero sobre mí. Me abandonó cuando planeó drogarme e internarme. Me abandonó cuando dejó de verme como un padre y empezó a verme como un recurso que explotar. La carta de Miguel. Hay momentos, lo confieso, en que siento tristeza. No por él, sino por el niño que fue, por ese Miguel de 5 años que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, por ese Miguel de 10 años que me hacía dibujos en la escuela, por ese Miguel de 15 años que todavía me pedía consejos. Ese Miguel murió hace mucho tiempo. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue una ilusión de la que me negué a desprenderme. Pero me he desprendido, y al desprenderme, encontré algo inesperado. Me encontré a mí mismo. Descubrí que Daniel Hernández no es solo un padre, un viudo, una víctima. Daniel Hernández es un hombre completo. Un hombre que tiene derecho a ser feliz. Un hombre que puede vivir para sí mismo sin sentirse culpable. Empecé a hacer cosas que siempre quise pero nunca me permití. Tomé clases de pintura en el centro comunitario del pueblo. Mis cuadros son terribles, pero me hacen feliz. Me uní a un club de lectura donde hombres de mi edad nos reunimos cada semana a discutir libros. Adopté un gato que apareció un día en mi jardín. Le puse Libertad, el mensaje para otros. Hace 2 semanas recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Miguel. La sostuve en mis manos por 1 hora antes de decidir abrirla. Finalmente lo hice. Papá, no espero que me perdone. Sé lo que hice. Sé lo que planeamos. No tengo excusas. La codicia me cegó. Jennifer me manipuló. Pero esa no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo lo traicioné. Perdí mi casa. Perdí mi estabilidad. Pero sobre todo lo perdí a usted. Y eso es lo que más me duele. No le pido que regrese. No le pido dinero. Solo quería que supiera que me arrepiento. Y que a pesar de todo todavía lo amo. Su hijo Miguel. Leí esa carta 3 veces. Busqué señales de manipulación en cada palabra. Intenciones escondidas. Pero solo encontré tristeza. Tal vez genuina, tal vez no. Ya no importaba. Escribí una respuesta corta. Miguel, recibí tu carta. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, pero no borra lo que pasó. Te deseo bien en tu vida. Espero que encuentres tu camino. Pero mi camino ya no incluye la posibilidad de que me lastimes otra vez. Cuídate. Papá. La mandé sin poner dirección de remitente. Fue mi cierre, mi última palabra. Una tarde, mientras pintaba en la terraza, se acercó una joven del pueblo. Se llama Ana Herrera.
Es sobrina del abogado y trabaja como trabajadora social. Señor Daniel, me dijo tímidamente. Mi tío me contó su historia. Espero que no le moleste. No me molesta. Es solo que trabajo con adultos mayores en situaciones de abuso y me preguntaba si alguna vez ha considerado compartir su experiencia. Hay tantos hombres viviendo lo que usted vivió. Tantos que no saben cómo salir. Su historia podría ayudarlos. Pensé en eso. La idea me daba miedo. Exponer mi dolor, mi vergüenza, mi historia frente a extraños, pero luego recordé los años que pasé sintiéndome solo, creyendo que era el único, pensando que tal vez yo era el problema. Está bien, dije, lo haré. Ahora una vez al mes voy al centro comunitario y hablo con grupos de hombres y mujeres mayores. Les cuento mi historia. Les digo que no están solos. Les digo que el amor verdadero nunca los hace pequeños. Les digo que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismos. Y cuando veo sus rostros, cuando veo las lágrimas de reconocimiento, cuando alguien se acerca después y me susurra, gracias. Necesitaba escuchar esto. Siento que mi dolor finalmente sirvió para algo. Hoy cumplí 72 años. Pedro vino a visitarme y me trajo un pastel. Lo comimos en la terraza mientras el sol se ocultaba sobre el océano. ¿Eres feliz, Daniel?, me preguntó. Pensé en todo el camino recorrido, en el hombre que era hace un año, en el hombre que soy ahora, en todo lo que perdí y todo lo que gané. Sí, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo soy feliz. Y era verdad. No era una felicidad explosiva o dramática. Era una felicidad tranquila, profunda, construida sobre la base sólida de la dignidad recuperada. Esa noche, solo en mi casa, salí a la playa. Las estrellas brillaban sobre el mar oscuro. Me quité los zapatos y caminé hasta donde las olas me mojaban los pies. Pensé en Guillermo, mi hermano, que tuvo la sabiduría de protegerme incluso después de muerto. Pensé en Esperanza, mi esposa, que me enseñó lo que era el amor verdadero. Pensé en el hombre que fui y en el hombre que ahora soy. Y en voz baja, solo para mí y el océano, dije las palabras que necesitaba decir. Gracias por salvarme. Gracias por no rendirte. Gracias por elegirme. El viento se llevó mis palabras hacia el mar. Me di la vuelta y regresé a mi casa, a mi vida, a mi libertad. Reflexiones de un hombre libre. Esta es mi historia. La historia de un hombre que casi pierde todo, pero que al final se ganó a sí mismo. No es una historia de venganza. Es una historia de supervivencia, de dignidad, de justicia silenciosa. Y si hay alguien viendo esto, alguien que está viviendo lo que yo viví, alguien que se siente pequeño e invisible y atrapado, quiero decirle esto: no estás solo, no estás loco, no es tu culpa. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Tu vida te pertenece, tu dignidad te pertenece, tu libertad te pertenece. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. El mensaje para México. Soy Daniel Hernández. Tengo 72 años. Y finalmente, después de toda una vida, soy libre. Pero mi libertad no llegó sola. Llegó porque tuve la valentía de ver la verdad, por dolorosa que fuera. Llegó porque tuve a Pedro, un amigo verdadero que nunca dejó de creer en mí. Llegó porque tuve al licenciado Herrera, un hombre íntegro que protegió mis derechos. Llegó porque mi hermano Guillermo me amó lo suficiente como para protegerme incluso desde la muerte. Y llegó porque, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, encontré algo que no sabía que tenía: mi propia fuerza. A todos ustedes que me escuchan desde Tijuana hasta Cancún, desde Guadalajara hasta Mérida, desde las montañas de Chiapas hasta las playas de Veracruz, quiero decirles algo. México está lleno de Daniel Hernández, hombres y mujeres de nuestra edad, que están viviendo lo que yo viví, que están siendo manipulados, vaciados, olvidados por sus propias familias, que creen que ya no tienen valor, que ya no importan, que ya cumplieron su propósito en la vida. Pero eso es mentira. Nosotros, los de 65, 70, 75 años, somos los pilares de este país. Somos los que construimos lo que México es hoy. Somos los que trabajamos toda la vida, los que criamos a nuestros hijos, los que pagamos nuestras cuentas, los que conocemos el valor del respeto y la palabra empeñada. No merecemos ser tratados como cargas, no merecemos ser manipulados,
No merecemos ser invisibles. Merecemos amor. Merecemos respeto. Merecemos dignidad. Y si nuestras propias familias no nos lo dan, tenemos el derecho y la obligación de dárnoslo nosotros mismos. Señales de alarma, sí. Alguien que te escucha está viviendo lo que yo viví. Quiero que reconozca las señales. ¿Tu familia te hace sentir que olvidas todo? ¿Te dicen que estás confundido cuando sabes que no es cierto? ¿Te aíslan de tus amigos? ¿Te hacen firmar papeles que no entiendes? ¿Manejan tu dinero sin tu permiso? ¿Hablan de asilos o lugares donde estarías mejor cuidado? Esas no son señales de amor, son señales de abuso. El amor verdadero te hace sentir grande, no pequeño. Te da libertad, no te la quita. Te respeta, no te manipula. Si estás viviendo esto, no estás loco. No estás imaginando cosas. Y no es tu culpa por ser una carga. Eres una persona valiosa que merece respeto. Recursos disponibles en México. Tenemos recursos. Tenemos el DIF. Tenemos organizaciones de protección a adultos mayores. Tenemos abogados especializados en derecho familiar. Tenemos centros comunitarios donde puedes encontrar apoyo. Si no sabes por dónde empezar, ve al DIF de tu municipio. Explica tu situación. Pide ayuda. No es vergonzoso pedir ayuda cuando la necesitas. Si tienes amigos verdaderos como mi Pedro, acércate a ellos. Cuéntales lo que está pasando. A veces necesitamos ojos externos para ver lo que nosotros no queremos ver. Si tienes algo de dinero ahorrado, busca un abogado. Una consulta te puede cambiar la vida. A mí me la cambió. El poder de decir no. Una de las cosas más importantes que aprendí es el poder de una palabra. No voy a firmar ese papel si no lo entiendo, no. Voy a dar mi dinero si no quiero. No. Voy a ir a donde ustedes dicen si no me da la gana. No voy a aceptar ser tratado sin respeto. No voy a vivir con miedo en mi propia casa. Decir no te hace mal padre, mal abuelo o mala persona. Te hace una persona que se respeta a sí misma. Y cuando empiezas a respetarte a ti mismo, otros también te respetan, o se van. Y si se van, mejor. Porque las personas que se alejan cuando dejas de darles todo lo que quieren, nunca te amaron realmente. Te amaban por lo que podían sacar de ti, no por quién eres. La importancia de la preparación. Si tienes bienes, si tienes ahorros, si tienes propiedades, protégelas ahora. No esperes a estar en crisis. Haz un testamento claro con un abogado de verdad, no con el primo que sabe de leyes. Asegúrate de que solo las personas que realmente te aman sepan de tu patrimonio. Ten una cuenta bancaria que solo tú manejes. Ten dinero de emergencia guardado que nadie sepa que existe. Ten los teléfonos de personas de confianza, anotados en un lugar seguro. Y sobre todo, ten un plan. Si algún día sientes que estás en peligro, que te están manipulando demasiado, que te quieren internar contra tu voluntad, ¿a quién vas a llamar? ¿A dónde vas a ir? Mi hermano Guillermo me dio ese plan sin que yo lo supiera. Tú puedes hacer tu propio plan. El valor de la amistad. Verdadera Pedro me salvó la vida, tanto como lo hizo el licenciado Herrera. Los amigos verdaderos son oro. Son más valiosos que cualquier herencia. Si tienes amigos de verdad, cuídalos. Si no los tienes, búscalos. Ve a centros comunitarios. Únete a grupos de lectura, toma clases. Participa en actividades religiosas si eres creyente. La soledad es el terreno perfecto para la manipulación. Cuando estás aislado, cuando no tienes con quién hablar, cuando no tienes quien te visite, es más fácil que te convenzan de que el problema eres tú. Pero cuando tienes amigos, cuando tienes una red de apoyo, cuando hay gente que te conoce y te valora, es más difícil que te manipulen. Y si lo intentan, hay quien puede darse cuenta y ayudarte. Para las familias que nos escuchan, si hay hijos, nietos, nueras, yernos escuchando esto, también tengo algo que decirles. Sus padres, sus abuelos, sus suegros no son sus cajeros automáticos, no son sus planes de retiro, no son obstáculos entre ustedes y una herencia. Son seres humanos que merecen amor, respeto y dignidad. Son personas que trabajaron toda su vida para darles lo que tienen. Son personas que los criaron, los educaron, los amaron cuando eran pequeños y vulnerables. Si los aman de verdad, demuestren ese amor con respeto, no con manipulación. Incluyan en sus decisiones, no las tomen por ellos. Protejan su dignidad,
No se aprovechen de su confianza. Y recuerden esto. El día de mañana ustedes también van a envejecer. Y la forma en que traten a sus mayores hoy es la forma en que sus hijos los van a tratar a ustedes mañana. La justicia silenciosa no. Busqué venganza contra Miguel y Jennifer. No traté de destruirlos ni de hacerles daño. Simplemente me protegí, me alejé. Dije la verdad cuando fue necesario y seguí adelante con mi vida. Esa es la justicia más poderosa. Vivir bien. Ser feliz. Demostrar que su plan no funcionó. Que no pudieron destruirme. Que soy más fuerte de lo que pensaron. Miguel perdió a su padre, pero no porque yo lo rechazara. Lo perdió porque él eligió el dinero sobre el amor. Eligió la manipulación sobre la honestidad. Eligió traicionarme en lugar de cuidarme. Esas fueron sus decisiones, y las consecuencias también son suyas. Yo elegí salvarme. Elegí respetarme. Elegí vivir mis últimos años en paz en lugar de en guerra. Y esa decisión me dio más de lo que nunca pensé que podría tener. El regalo de la libertad, Guillermo, me dio 3 departamentos y una casa en la playa. Pero el regalo más grande que me dio fue la libertad de elegir. Por primera vez en mi vida, puedo levantarme cuando quiero, ir donde quiero, hacer lo que quiero, sin tener que pedir permiso, sin tener que justificarme, sin tener que hacer pequeño para que otros se sientan grandes. Puedo pintar cuadros terribles que me hacen feliz. Puedo leer libros que me interesan. Puedo caminar por la playa descalzo. Puedo tener un gato que se llama Libertad. Puedo tomarme un café en la terraza viendo el amanecer sin que nadie me apure. Y puedo ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Puedo contar mi historia para que sepan que no están solos. Puedo demostrarles que es posible salir, que es posible salvarse, que es posible empezar de nuevo a los 71, 72, 75 años. Porque nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. El mensaje final, si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te lo agradezco. Te agradezco tu tiempo, tu atención, tu paciencia, pero sobre todo, si mi historia te ayudó de alguna manera, si te hizo sentir menos solo, si te dio fuerzas para tomar una decisión difícil, si te recordó tu propio valor, entonces todo valió la pena. Compartir mi dolor, mi vergüenza, mi historia, valió la pena si ayudó aunque sea a una persona a darse cuenta de que merece mejor. Soy Daniel Hernández. Vivo en Mazatlán, Sinaloa. Tengo 72 años. Y después de toda una vida de hacerme pequeño para que otros crecieran, finalmente aprendí a elegirme a mí mismo. Y tú también puedes hacerlo. Tu vida te pertenece. Tu dignidad te pertenece. Tu felicidad te pertenece. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Y recuerda, el amor verdadero nunca te hace sentir pequeño. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde dónde me escuchas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ayudó, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Realmente aprecio tu apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. No olvides suscribirte al canal para más historias poderosas de la vida.